Buenas. A ver, si la EBAU de Literatura del 2026 está en el horizonte, este es el sitio perfecto. Vamos a meternos de lleno en el siglo XX español, a desgranarlo para que esas ideas queden súper claras y bien ordenaditas de cara al examen. Es que, seamos sinceros, el temario del siglo XX a veces parece un laberinto, ¿verdad? Un montón de nombres, fechas, movimientos. Uno se puede perder. Por eso mismo lo que hemos preparado es una especie de guía para no despistarse. Porque al final la clave de todo esto es tener un buen esquema. Así que pensad en esto como una especie de GPS literario, una ruta que nos va a llevar directos por los movimientos, los autores y los momentos clave que hay que dominar sí o sí. ¡Venga, arrancamos! Vale, este va a ser nuestro plan de viaje. Empezaremos con los inicios, claro, modernismo y 98. Luego saltaremos a la Edad de Plata, con las vanguardias y la generación del 27. Después, un punto de inflexión brutal, la posguerra y el exilio. Seguiremos con la apertura de los 60 y 70 para llegar a la literatura en democracia. Y al final, lo más importante, las claves para el examen. Vamos a montar juntos una línea del tiempo para que todo encaje. Bien, pues primera parada, principios del siglo XX. Ojo, que el contexto es clave. España estaba en una crisis muy profunda, y eso, como suele pasar, funcionó de catalizador para el arte. Y de ahí nacen dos corrientes artísticas potentísimas, pero que van en direcciones casi opuestas. Y aquí se ve perfecto. Es como si hubiera dos respuestas a esa crisis. Por un lado el modernismo, que dice me evado, busco la belleza, el arte por el arte, y por el otro la generación del 98, que hace todo lo contrario. Mira hacia adentro de forma muy crítica y se pregunta ¿qué le pasa a España? Son, como se suele decir, las dos caras de la misma moneda. Estos son los nombres que hay que tener en la cabeza. Y fijaos qué curioso, el caso de los hermanos Machado es que lo ilustra a la perfección. Manuel, un modernista de pura cepa. Y su hermano Antonio, pues empieza en el modernismo, sí, pero luego evoluciona, se va hacia esas preocupaciones más del 98, más existenciales, más sociales. Un ejemplo clarísimo. Y hablando de gente que rompe moldes, Unamuno. Este señor era un auténtico revolucionario. Es que no le valía con escribir novelas y ya está. No, se inventó su propio género, la nivola. ¿Y qué es eso? Pues es una locura. Las ideas y el diálogo pesan más que la trama, y los personajes hasta se encaran con el autor. Una pasada. Con esto lo que hizo fue reventar las reglas de la novela tradicional y jugar con los límites entre ficción y realidad. Venga, déjanos atrás ese arranque de siglo y nos metemos de lleno en una de las etapas más brillantes, la llamada Edad de Plata. Es un momento de un esplendor cultural increíble, una explosión de creatividad justo antes de que la guerra civil lo oscureciera todo. Y es que la Edad de Plata no es una sola cosa, fue una mezcla total. Por ahí andaba el novecentismo, más intelectual, con Juan Ramón Jiménez buscando la poesía pura. Luego, en los años 20, ¡boom!, irrumpen las vanguardias, los sismos, con gente tan genial como Ramón Gómez de la Serna. Y todo esto culmina en 1927, con ese homenaje a Góngora que es, digamos, la puesta de largo de la generación del 27. Y esto es importantísimo, ¿eh? La generación del 27 no es un bloque de piedra, es un grupo que evoluciona muchísimo. Pasan por diferentes fases. Primero, hasta el 27, están más influenciados por la poesía pura. Luego, hasta la guerra, se rehumanizan, se vuelven más políticos. Y después de la guerra, claro, viene la dispersión, el exilio, la muerte de Lorca, y el tono cambia por completo. Hay que tener muy claras estas tres etapas. Y llegamos al punto de ruptura. La guerra civil. Esto no es solo un cambio, es una fractura total que lo parte todo por la mitad. A partir del 39, la literatura española va a seguir dos caminos completamente separados, dos realidades paralelas, la de dentro de España, marcada por la dictadura, y la de fuera, la del exilio. Fijaos en esta tabla porque lo resume genial. La poesía de los años 40 está totalmente partida en dos. Por un lado, la que se llama poesía arraigada, que es la que estaba conforme con el régimen, más clásica, temática religiosa, y en el otro extremo la poesía desarraigada, que es justo lo contrario, un grito de angustia, de duda, de desacuerdo. Dos mundos, vamos. Pero claro, incluso con la censura y en un ambiente tan gris, la literatura se busca la vida. En la novela, por ejemplo, nace el tremendismo con Cela, que refleja la dureza de la época sin filtros, o la novela existencial de Carmen Laforet con Nada. En el teatro, el humor de Miura era como una válvula de escape. Y mientras tanto, no hay que olvidarlo, desde el exilio, gente como Sender o Max Schaub seguían escribiendo, manteniendo viva otra memoria de España. Avanzamos un poco en el tiempo. Llegamos a los 60 y 70.
El régimen ya no es tan autárquico. España empieza a abrirse un poquito, y eso se nota, claro, en la literatura. Se empieza a pasar de ese realismo tan directo a experimentar con nuevas formas. Y en la novela, el cambio es brutal. Veníamos de la novela social de los 50, que era casi como poner una grabadora en medio de la calle, como en el Jarama. Y de repente en los 60 llega algo como Tiempo de silencio. Eso ya es otra liga. Experimentación total con el lenguaje, con la estructura, una renovación completísima. En poesía pasa algo parecido. La generación del 50, con autores como Ángel González o Gil de Viedma, deja un poco de lado lo puramente social para centrarse en una visión más personal, más íntima. Y en el teatro, pues tenemos al gran Buero Vallejo, un maestro en usar el realismo para colar una crítica social muy potente, pero de una forma lo bastante sutil como para esquivar a los censores. Y llegamos a 1975. Se acaba la dictadura, llega la democracia y ¡boom! Es una auténtica explosión de libertad en todos los sentidos. Para la literatura significa que por fin se puede hablar de todo, probar de todo. Se abren las compuertas y entra una variedad de voces y estilos que era impensable hasta entonces. La novela actual es, pues, un mosaico, un montón de cosas a la vez. Como se ve aquí, hay de todo. Novela histórica que triunfa un montón. Mucha novela negra o policíaca, novelas más reflexivas. Es un abanico súper amplio que va desde un Pérez Reverte hasta un Javier Marías, por ejemplo. Ya no hay una sola corriente dominante. Y en poesía, fíjate, la libertad también trajo debate. Surgen como dos grandes grupos. En los 80, la poesía de la experiencia, que usa un lenguaje muy de la calle para hablar de temas cotidianos, urbanos. Pero luego, en los 90, aparece la poesía de la diferencia, que un poco como respuesta reivindica más libertad, más experimentación, y no ceñirse solo a esa corriente. Bueno, y después de todo este viaje, vamos a lo práctico, a la chuleta final. ¿Cuáles son las claves que hay que llevarse de todo esto para el examen? Atentos, que esto es oro. Clave número 1. Los 3 grandes bloques. Hay que tener clarísima la foto general. Edad de plata, que es creatividad pura. Posguerra, que es ruptura y censura. Y democracia, que es libertad y variedad. Cada bloque con su contexto y sus características. 3 cajones bien ordenados. Clave número 2, y esta es fundamental, ¿eh? La división tras la guerra. No se puede entender la posguerra sin pensar en que había 2 literaturas a la vez, la de dentro, la del interior y la del exilio. Son 2 realidades que hay que conocer y saber diferenciar. Importantísimo. Y tercera y última clave, los 4 pilares. Hay 4 movimientos que son la columna vertebral de casi todo el siglo. Si se dominan bien las características de la generación del 98, el novecentismo, la del 27 y los novísimos, se tiene una base solidísima para todo lo demás. Vale, pues ya está el mapa. Ahora, claro, toca explorar el territorio, leer, disfrutar y darle vueltas a esta pregunta. Esa es la mejor manera no solo de preparar el examen, sino de disfrutar de verdad de la literatura. Mucha suerte con ello.